Bueno, estamos entrando a la primera página del libro financiero, insisto, desarrollado por el profesor Carlos Julio Galindo, en la cual tenemos que ingresar los datos para poder comenzar a desarrollar nuestro libro. Les voy a mostrar rápidamente de qué consta. Primero el nombre de la empresa. Vamos hoy a hacer un ejemplo con un proyecto que monté de fabricación de pan tajado de 500 gramos. Entonces, el primer requerimiento es el presupuesto de ventas en unidades. Ojo, porque pues el libro dice presupuesto de ventas en unidades. Es cantidad o ventas proyectadas en unidades, ¿no? Algunos estudiantes se confunden con la palabra presupuesto y me escriben ahí las ventas en millones de pesos que van a tener año por año. No, esta es una cantidad de ventas en unidades. Ponemos el nombre del producto o servicio y las cantidades que pensamos vender año por año. Si ustedes se dan cuenta aquí en la pestaña de las fórmulas, yo estoy diciendo que para este proyecto de pan tajado pensamos aumentar las ventas más o menos en un 30% anual. ¿De dónde salen estos datos en la vida real? Pues de un estudio de mercado que ustedes deben hacer antes de montar su proyecto. El segundo requerimiento es el nombre de el insumo, este se llama la materia prima, es para producir una unidad. Entonces, como nuestro proyecto de ejemplo es pan tajado, entonces, ¿qué tanto necesitamos para producir una unidad de pan tajado, de un paquete de pan tajado por 500 gramos? El siguiente requerimiento son los costos y gastos preoperativos. Entonces, ¿qué son costos y gastos preoperativos? Pues son todos los costos y gastos en los que tiene que pagar la empresa antes de comenzar a vender. Es decir, eso es lo que en proyectos se llama el año cero. Inscripción en Cámara de Comercio, si tengo que pagarle a un abogado para que haga la minuta de la sociedad, si tengo que adecuar algo de el salón, si tengo que tener permiso del INVIMA, permiso del ICA, etcétera, etcétera. Todos estos son los gastos, costos y gastos preoperativos. El siguiente requerimiento es la mano de obra directa. Recuerden que la mano de obra directa es un costo de aquellas personas que intervienen directamente, como su nombre lo indica, en la producción del bien y del servicio. Entonces, nosotros tenemos mano de obra directa, pero tenemos también gastos administrativos. Entonces, por ejemplo, la secretaria del sector administrativo de la empresa va por gastos administrativos, pero el operario, el que fabrica el pan, el panadero, viene en esta mano de obra directa. Ojo que dice sueldo anual, prestaciones sociales, subsidio de transporte. Recuerden, una premisa de este libro es que todos los costos que nos piden nos los están pidiendo en costos anuales. Ya les voy a explicar cómo lo resuelvo yo el problema, pero estos costos son anuales. El siguiente requerimiento son los costos eh, indirectos de fabricación, los famosos SIF. Entonces, los costos indirectos de fabricación son aquellos en los que incurre la empresa pero que no, aunque tienen que ver indirectamente con la fabricación del bien o del producto, no son los directos responsables de hacerlo. Les pongo un ejemplo. El celador de la fábrica o el celador de la panadería. El celador de la panadería, él influye en el proceso productivo, pero de forma indirecta, porque no es el que está haciendo el pan, pero sí está cuidando la bodega. Entonces, esos son los famosos SIF. Por ejemplo, la papelería con la que nosotros entregamos el producto hace parte del SIF. El arriendo de la bodega hace parte del SIF. Aquí a mano derecha, en este cuadrito verde, está una explicación somera de lo que son costos y gastos, costos indirectos de fabricación. Vienen los activos fijos. Entonces, los activos fijos están divididos en equipos de cómputo, edificio o planta, si tenemos que comprar una o varias, vehículos, si tenemos que adquirir, maquinaria y equipos y muebles y equipos de oficina. Perdón, y terrenos, muebles, equipos de oficina y terrenos.
¿Por qué está dividido en estos acápites, en estos 6 acápites? Porque depende de la normatividad para la depreciación, entonces por eso hay que dividirlos así. La hoja electrónica está formulada para que tenga en cuenta esa normatividad en cuanto a la depreciación. Después vienen los gastos administrativos. Entonces los gastos administrativos son, como su nombre lo indica, todo aquello que tiene que ver con la administración del negocio, pero que no hace parte ni de los costos indirectos de fabricación ni de la mano de obra directa. Verbigracia. La secretaria, tenemos una sola secretaria en el negocio. Entonces la secretaria funge como secretaria de la parte operativa, pero también como secretaria de la gerencia. Entonces nosotros debemos dividir ese salario de la secretaria, una parte como costos indirectos de fabricación y otra parte como gastos y costos administrativos. El sueldo del gerente. Entonces el gerente, excúseme la redundancia, gerencia toda la empresa, tanto la parte administrativa como la parte operativa. Entonces una parte de ese sueldo del gerente va como costos indirectos de fabricación y otro como gastos administrativos. Vienen después los gastos de ventas. Entonces, los gastos de ventas, excúsenme que estaba antes de filmar el video, estaba probando que me aparecieran todos los costos bien. Entonces, los costos y gastos de ventas son aquellos en los que incurre la empresa para poder hacer la publicidad y la venta del bien o del servicio que estamos produciendo. Es sencillo. Ojo, uno de los errores que cometen a veces los estudiantes es que por ejemplo, ponen el gasto, el sueldo del gerente lo ponen como SIF completo, como gastos administrativos completo y como gastos de venta completo. Y no, si el gerente influye en los 3 procesos, en lo operativo, en lo administrativo y en lo de ventas, hay que dividir el sueldo del gerente en cada uno de ellos. El contador de la empresa lleva la parte contable operativa, pero también lleva la parte contable administrativa y también lleva la parte de gastos de ventas, pues yo lo divido en 3. Lo importante es no ir a escribir costos y gastos, a duplicar esos costos y gastos porque no tengo la premisa. El capital suscrito y pagado de la empresa es con lo que va a arrancar la empresa que los socios ponen. Si es un solo socio y él tiene 10 millones de pesos para arrancar la empresa, ustedes lo ponen ahí. Si son varios socios y cada uno dice, venga, yo para arrancar el negocio pongo cada uno 10 millones de pesos, son 30 millones de pesos. Capital suscrito y pagado, es decir, capital, dinero contante y sonante que están en los bancos y que hacen parte del aporte de los socios. El préstamo financiero. ¿Qué vamos a solicitar de préstamo financiero a las entidades bancarias? Número de cuotas desde 1 hasta 60. El libro no permite más de 60 cuotas y la tasa de interés efectiva anual. El saldo inicial de caja es dependiendo de las necesidades operativas de fondos, es decir, aquello que ponen los socios más el préstamo financiero menos todos los costos y gastos del arranque del negocio, los costos y gastos preoperativos, ahí me queda un saldito, hay que hacer un ejercicio de sumas y restas y ese es el que pongo ahí. Y por último, el porcentaje de impuesto de renta. Aquí a mano derecha, no lo mencioné, pero en cada uno de los costos y gastos me aparece este cuadro que dice, escribe el porcentaje de incremento en el costo de la materia prima para los 4 años siguientes. Ojo, este es un ejemplo. Yo para mi libro, para el ejemplo que les voy a poner, por eso está prediseñado aquí, con base en el IPC de los últimos años en Colombia, yo puedo predecir que más o menos los costos y gastos van a aumentar en un 5% anual. Por eso, en cada uno de ellos les pongo un porcentaje de aumento de cada uno de estos costos, más o menos en un 5%. Si ustedes quieren, por ejemplo, la mano de obra directa, que el año pasado el gobierno nacional la aumentó en un 6%, le puedo poner 6%. Aquí, por ejemplo, si tengo materia prima, por aquí está la materia prima. Si tengo materia prima que está pegado al dólar, entonces digo, no va a aumentar en un 5%, probablemente en un 7%, porque las condiciones macroeconómicas a nivel mundial están cambiando, etcétera, etcétera. Pero en cada uno de los costos y gastos es importante escribir el porcentaje de aumento de cada uno de esos costos y gastos anualmente. Entonces, esta es la explicación del libro. Esto es todo lo que nosotros tenemos que llenar. Importante,
escriba únicamente en las celdas de color gris. En las celdas de otros colores no escriba nada. Por ejemplo, aquí en la primera hoja, ustedes se dan cuenta que está la materia prima, me dice siga la flecha. Hay personas que no se dan cuenta de esto, pero me dice siga la flecha. Y aquí me dice cuadro de consulta del costo de la materia prima. En este cuadro no digite nada. Aquí, al final me va a aparecer cuánto me vale los costos de un producto, uno, de la materia prima. Ya lo vamos a ver. Entonces, dice en las celdas de este color no escriba nada, solo escriba en las celdas de color gris. Aquí en esta celda no escribe nada, eso está formulado de tal manera que lo que le aparece al final de la sumatoria de esos equipos de cómputo es lo que le va a aparecer acá. Si de pronto en algún momento usted necesita más celdas, usted las puede ingresar teniendo en cuenta que la sumatoria que le aparezca acá, usted le da doble clic y le va a aparecer de dónde a dónde está sumando. Eso es lo único que tiene que tener en cuenta. Están los costos y gastos administrativos. Entonces, por favor, escriba solo en las celdas grises. Están los gastos de venta, escriba solo en las celdas grises, no escriba en ninguna otra celda. Celda gris, capital suscrito y pagado, préstamo financiero, número de cuotas, celda gris, tasa de interés efectiva anual, celda gris, saldo inicial de caja y en esta celda escriba el porcentaje de impuestos sobre la renta. Yo recuerdo que mi proyecto de maestría lo hice con este libro financiero y me sirvió muchísimo porque eso me permitió obtener una buena nota y es un libro financiero hecho por un docente de la Unillanos. Entonces, después de aprender a manejar el libro, bueno, les voy a mostrar todas las siguientes páginas, todas estas páginas. En esta, por favor, no escriban absolutamente nada. Las únicas celdas que usted puede manipular son las de datos generales, las celdas color gris. El resto de las celdas, aunque usted puede quitarle y ponerle, si usted ingresa cualquier dato manualmente en cualquiera de estas hojas que siguen adelante, usted va a dañar el libro. Entonces aparece el precio potencial de venta con la fórmula, la producción proyectada a 5 años, requerimiento de materias primas proyectado todo a 5 años, materia prima por materia prima, todo proyectado a 5 años, compra de materia prima una por una proyectada a 5 años, que bajo muy rápido el libro, no se me maríen, pero pues no me quiero demorar en esto, mano obra directa proyectada a 5 años, costos indirectos de fabricación proyectados a 5 años, costos de ventas proyectados a 5 años, gastos de administración proyectados a 5 años, gastos de ventas proyectados a 5 años, estado de pérdidas y ganancias proyectado a 5 años, todo esto lo saca automáticamente el libro, balance general proyectado a 5 años, flujo de caja proyectado a 5 años, perdón, no lo baje tan rápido. Préstamo financiero, aquí aparece cuota por cuota, capital, intereses, cuota y saldo y los datos para pasar al flujo de caja y al balance general consolidados proyectados a 5 años. Me da dos indicadores financieros, TIR y valor presente neto del proyecto y me grafica el punto de equilibrio, me da el punto de equilibrio en unidades y me da el punto de equilibrio en pesos. Un excelente libro y me grafica el periodo de recuperación de la inversión. Hasta ahí es el libro financiero. Yo de pronto les envío otro con unos ratios. Yo he ido adicionándoles ciertas cositas, pero quiero explicárselo en este libro que es el libro básico. Recuerden, solo podemos manipular, solo podemos ingresar datos manualmente en la hoja, primera hoja que se llama datos generales. El resto de las hojas son todas automáticas. Si usted cambia alguna fórmula va a dañar todo el trabajo del profesor Carlos Julio. No lo haga, solo ingrese datos en la primera página. Entonces, ¿qué datos debemos tener? Ejercicio, libro financiero básico, pan tajado 500 gramos, datos que necesitamos para llenar el libro. Pan tajado, paquete por 500 gramos. ¿Sí? Entonces, necesitamos proyectar nuestras ventas. ¿De dónde surge esta proyección de ventas? Surge de un estudio de mercado.
Usted tiene que hacer un estudio de mercado y decir, hombre, yo más o menos puedo atender tantas unidades de ventas. Unidades. ¿Cuántas unidades pensamos vender en un año? Aquí yo les digo aumento del 30%, hay otros que aumentan el 10%, hay otros que aumentan el 50%, lo que usted quiera aumentar año por año y sencillamente hacemos la fórmula en Excel, que es el dato anterior multiplicado por 1.3, que significa un aumento del 30%, y lo llevamos a todos los años. La utilidad esperada para el presente caso, dijimos que un 30%. Aquí está lo que necesitamos para producir una unidad. Ve aquí cuánto nos va a sumar los gramos. Bueno, aquí en el ejercicio tengo un inconveniente y es que no utilicé el costo por kilo, sino el costo por bulto de 50 kilos. Pero esta unidad, esto le tiene que sumar los 500 gramos de pan, que es lo que nosotros vamos a vender. Entonces está la materia prima por materia prima. Uno de los grandes problemas que tiene este libro es que es para una única unidad, una única unidad. Es decir, si usted va a montar una panadería y va a vender pan tajado, pero también va a vender pan salado, pero también va a vender pan dulce, pero también va a vender roscón, churros, va a tener problemas porque este le permite analizar un solo producto o servicio. Yo resolví mi problema, ya en otros videos les voy a decir cómo, pero concentrémonos en eso. Es la unidad de medida. ¿Cuánto necesitamos para producir una unidad? Recuerden, una única unidad y el costo unitario para producir esa unidad. Costos y gastos preoperativos, todo lo que los gastos en los que incurre la empresa antes de vender la primera bolsa de pan tajado. Esos son costos y gastos preoperativos. Seguimos con la mano de obra. Recuerden que esto es sueldo anual. Ustedes van a los datos generales y en la mano de obra directa le dice, ojo, porque a veces se me equivocan los estudiantes, sueldo anual. Entonces, dése cuenta lo que hago yo acá. Este fue un proyecto que se formuló por allá en el 2016-2017. No quise pasarlos a costos del 2020 porque me iba a variar, me iba a demorar mucho más porque me toca hacer un libro nuevamente. Entonces, por eso utilicé estos datos. En ese momento el sueldo mínimo estaba en 737.717 pesos y el subsidio de transporte mensual era 83.140. Recuerden que en Colombia la normatividad dice que todos los empleados que se ganen menos de 2 salarios mínimos, es decir, hasta 2 salarios mínimos, usted tiene que pagarle un subsidio de transporte mensual. Entonces, ¿a cómo sale? Perdón aquí. ¿A cómo sale cada empleado con el sueldo mínimo? Nosotros decimos, y así está cuadrado el libro, que las prestaciones sociales en Colombia están calculadas más o menos en el 52%, es decir, lo que son uniformes, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, salud, caja de compensación, más o menos un 52%. Entonces es el sueldo mensual multiplicado por el 52%, ojo, no le agregamos el subsidio de transporte antes, sino el sueldo mensual. Al sueldo mensual lo multiplicamos por 1.52, que es lo que se llama la carga laboral. Entonces eso significa que contablemente nos va a salir a 1.121.330. Aquí le sumamos los 83.140 del subsidio de transporte. Cada empleado me sale a 1.204.000. Sin embargo, en la mano de obra directa, lo que yo hago es coger estos 737.717 y multiplicarlo por 12 meses. Vamos a hacerlo acá para que ustedes se den cuenta cómo se hace. 737.000 multiplicado por 12 meses me da 8.852.604. Ese es el dato que yo llevo a mi sueldo anual y el subsidio de transporte también, lo voy a hacer aquí, multiplican el valor del subsidio de transporte mensual por 12 meses y es lo que le aparece en la celda del subsidio de transporte. Entonces recuerden que aquí van a ingresar el sueldo anual del operario, anual, él solito le va a sacar las prestaciones sociales y aquí escriben el sueldo, el subsidio de transporte que le tienen que pagar anual. Tengan cuidado con esos datos. Vienen los costos y los costos indirectos de fabricación. Entonces, igual, aquí dice valor anual.
Entonces nosotros decimos que en mantenimiento de las máquinas vamos a gastar 200.000 pesos mensuales, eso significa 2.400.000 anual. Que vamos a gastar 80.000 pesos mensuales, eso significa 960.000 anual. Cada uno de estos costos y gastos, tenemos que primero calcular nuestros costos y gastos mensuales y después pasarlos a valores anuales y lo que metemos en el libro es el valor anual. Aquí está, activos fijos, entonces computadores, cada uno nos va a costar 1.500.000, las impresoras 600, motocargueros 9 millones de pesos, son dos, costo total 18 millones, horno giratorio 20 millones, latas 8 docenas, entonces dividimos los 2 millones dividido entre 8 y nos sale cada lata a 250.000 pesos. Eso significa que las 8 latas nos valen los 2 millones de pesos. Y así con cada uno de los costos y gastos. En este ejemplo no pusimos ni edificio o planta ni terrenos. Por eso nos aparece aquí en cero. Recuerden que en estos datos color fucsia no escribe nada, solo en los datos grises. El siguiente dato que necesitamos tener son los gastos y costos administrativos. Entonces recuerden que lo sacamos primero por mes, lo multiplicamos por 12 meses. Aquí, por ejemplo, la nómina de administración. Entonces, recuerden que para el año en que se formuló este ejercicio, el sueldo básico estaba en 737.000, lo multiplicamos por 1.52 y a eso le agregamos el subsidio de transporte y nos da 1.204.470. Por eso, aquí nosotros decimos que nuestra nómina en gastos administrativos es de 1.204.470, que es un sueldo mínimo más la carga laboral más el subsidio de transporte, y a eso sencillamente lo multiplicamos por 12, nos da 14 millones y esos 14 millones lo multiplicamos por 2 porque son 2 empleados de la nómina de administración y me dan los 28.907.000 pesos que me aparecen aquí. En los gastos de ventas igual, decimos que el mantenimiento de vehículos va a ser de 200.000 pesos, que los combustibles 440.000 mensual. Para los datos que vamos a ingresar al libro los multiplicamos por 12, los pasamos anuales. Aquí vamos a tener dos vendedores también a 1.204.000. Eso significa que les vamos a pagar el sueldo mínimo y la publicidad radial 800.000 pesos mensuales, que son las cuñas que van a aparecer en una emisora. Aquí está el capital suscrito y pagado por los socios, son 80 millones de pesos. Vamos a solicitar un crédito financiero de 40 millones de pesos a 60 cuotas con un interés del 22%. El saldo inicial de caja, es decir, las necesidades operativas de fondos, después de tener el capital suscrito y pagado por los socios, más el préstamo financiero que son 120 millones, menos pagamos todo lo que tenemos que pagar durante el primer mes, necesitamos 23.160.000 y el impuesto de la renta para Colombia es del 35%. Entonces, estos datos tenemos que tenerlos antes de llenar el libro. Recuerden mucho que es necesario no comenzar a inventarnos los datos en el libro, sino lo hacemos en una hojita de Excel aparte, tenemos estos requerimientos y ahí sí comenzamos a llenar nuestros libros. Entonces, datos generales, sencillamente decimos que el nombre del producto o el servicio es pan tajado paquete por 500 gramos. Decimos que vamos a vender en nuestra proyección de ventas según el estudio de mercado de 103.706 paquetes. Ya como está formulado el libro, entonces nos aparece cuánto va a ser el aumento de las ventas anual. Decimos que nuestra utilidad va a ser más o menos del 30%, entonces llamamos el 30% aquí, nos da 0.3, lo que necesitamos para producir un paquete de pan. Como ya tengo los datos en la hoja anterior, sencillamente los copio. La unidad de medida la tengo también, bulto por 50 kilos, etcétera, etcétera. Los copio. Lo que necesitamos para producir una unidad de pan, lo copio, y lo que nos cuesta esta unidad de medida que estamos escribiendo acá. Lo copio, sigo la flecha
y entonces me dice que los costos de producción de un paquete de pan de 500 gramos, los costos de producción son de 474,18 pesos. Esta tabla que les estoy mostrando acá, esta es la tabla de control, no se olviden de ella. Seguimos con los costos y gastos preoperativos, ya los tenemos, perdón, esta es la materia prima, costos y gastos preoperativos. Están aquí, adecuación área de producción, hasta registro INVIMA, lo que nos cuesta todos estos costos y gastos, todos. Si los hicimos en 10 meses no importa, tráigalos al periodo cero y todos los ingresa ahí. Cargos o actividades, entonces decimos que tenemos unos panaderos, si no estoy mal. Panadero 1, panadero 2 y empacador. Que nuestro sueldo anual, recuerden, cogemos el sueldo sin prestaciones sociales, es el sueldo mínimo, y aquí nos está apareciendo las prestaciones sociales, el subsidio de transporte para esa época anual, recuerden que estos datos son anuales, y nos aparece el total. Ingresamos los costos y gastos administrativos, perdón, los costos indirectos de fabricación, sí, costos indirectos de fabricación, los ingresamos todos. Recuerden que si necesitan más, abren por acá, abran o ingresan otras celdas, por acá no los vayan a ingresar de último, porque de pronto no les aparece la fórmula, pero en la mitad, y abren las celdas que necesiten. Los valores anuales, recuerden que no son los valores mensuales, sino los valores anuales, los ingresamos a nuestro libro financiero. Están los equipos de cómputo, entonces tengo cuidado que en esta celda no escribo nada, entonces tengo que irme a los equipos de cómputo, vamos a comprar computadores e impresoras. El valor de nuestros computadores y de nuestras impresoras, 1.500.000 y 600, si no estoy mal. Edificio, planta, dijimos que no íbamos a comprar absolutamente nada. Si van a comprar o van a adecuar un local, pues lo escriben ahí. Vehículos, sí, que tenemos 2 motocargueros y que el valor de esos 2 motocargueros es 9 millones de pesos cada uno, o sea que salen 18 millones. Maquinaria y equipos sí tenemos que comprar. Hoja número 1, maquinaria y equipo, desde el horno giratorio que aparece aquí, hasta los congeladores. El valor de cada uno de esas máquinas y de cada uno de esos equipos. Muebles y equipos de oficina, ingresamos los datos a nuestro libro financiero, estaciones de trabajo, lo que nos cuesta. Recuerden que eso está dividido de esa manera para las normatividades de depreciación. Terrenos dijimos que no íbamos a adquirir. Entonces seguimos con nuestros gastos y costos administrativos, nos devolvemos acá. Esta es la sumatoria de cada uno de estos datos. Aquí no nos interesa, sí nos interesan los datos unitarios, los costos y gastos administrativos, entonces los sumamos, los copiamos, perdón, costos y gastos administrativos, teléfono e internet, hasta abajo, el valor anual. Recuerden que ingresamos los datos con los guarismos anuales y no mensuales, porque nos va a aparecer mal los resultados del libro. Gastos de ventas anuales también. Entonces, nos vamos a los gastos de venta anuales que ya tenemos previamente determinados. Y por último, el capital suscrito y pagado que aportan los socios y que tenemos en el banco. El préstamo financiero,
¿Cuánto necesitamos? 40 millones de pesos, el número de cuotas son 60 y el interés es 22% efectivo anual. Esas son las condiciones de nuestro préstamo. De tal manera como ustedes negocien en el banco, lo escriben acá, van a el saldo inicial de caja y tenemos todo nuestro libro lleno. Después de que ustedes tengan el libro lleno, lo único que tienen que hacer es darles guardar y a partir de acá todo lo que aparece es automáticamente. Entonces, aquí me aparece un precio potencial de ventas. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo, venga, Tiberio, el libro me habla, ¿no? Me dice, venga, Tiberio, con los datos generales que usted escribió, con este porcentaje de ventas que usted me escribió acá, con el porcentaje de utilidad y con todos los gastos que tiene para que el proyecto sea rentable, el precio potencial de venta debe ser a 2.080 pesos cada paquete de pan tajado por 500 gramos. Eso es lo que me está diciendo el libro. No vayan a manipular aquí ningún dato. Si ustedes quieren variar, no, está muy caro, tienen que devolverse ni tienen que comenzar a trabajar o aumentando las ventas, que así se aumentan los ingresos y disminuyen los costos fijos unitarios o disminuyendo costos. No, no necesito dos panaderos, necesito uno, no necesito dos de nómina, necesito uno, etcétera, etcétera, pero no manipulen el libro. Aquí les aparecen los costos y gastos de producción proyectado a 5 años, el requerimiento de materia prima proyectado a 5 años, compra de materias primas proyectadas a 5 años. Eso es para que ustedes hagan su análisis y digan, venga, yo en el primer año necesito 49 millones de pesos para comprar materia prima. ¿De dónde los voy a sacar? La mano de obra directa proyectada a 5 años, costos indirectos de fabricación proyectados a 5 años, costos de ventas proyectados a 5 años, gastos de administración proyectados a 5 años. Me está sucediendo algo aquí. Venga, vea que aquí hay una manipulación del libro que me lo hace dañar. Bueno, después lo reviso. Gastos de ventas proyectados a 5 años. Estado de resultados. Dese cuenta que viene desde esos gastos de administración, que me sucedió algo ahí, manipulé de pronto sin querer una celda y por eso me está presentando problemas. El flujo de caja proyectado a 5 años, préstamo financiero, indicadores financieros, gráfico. No, me toca solucionar el problema aquí. Voy a pausar el video y cuando solucione el problema lo vuelvo otra vez a comenzar. Bueno, después de que ustedes ingresaron absolutamente todos los datos en esta primera página, las siguientes hojas van a aparecerles de forma automática. No es necesario que ustedes vayan a arreglar los valores, por ejemplo, si no les gusta el precio potencial de venta porque está muy caro, no lo manipulen a partir de la segunda hoja no se puede manipular. En esta hoja no se puede manipular absolutamente nada, todo está formulado para que salga automáticamente a partir de los datos que ustedes ingresaron. Ustedes pueden organizar su libro cambiando algunos de estos datos. Por ejemplo, si el precio potencial de venta les aparece muy caro, aquí entonces, ¿cómo disminuimos el precio potencial de venta? O aumentando el número de unidades vendidas, es decir, aumentando los ingresos o disminuyendo costos y gastos. Entonces aquí yo digo, no, no son dos panaderos, son uno, no necesito un empacador, uno de los panaderos hace empacador, comienzo a manipular estas cifras acá, a partir de acá no tengo que manipular ninguna. Entonces, en esta primera parte, en esta primera hoja le sale el precio potencial de venta formulado como es costos totales menos costos totales por impuestos sobre 1 menos porcentaje de utilidad deseado menos impuestos y por eso les aparece ese precio potencial de venta. ¿Qué me está diciendo aquí el libro? El libro me habla, me dice Tiberio, con los datos que usted ingresó, con estas proyecciones financieras, usted puede vender a tanto, a 2.080 pesos, 2.081, su bolsa de
pan tajado por 500 gramos para que le dé los resultados que le está mostrando el libro. Producción proyectada a 5 años, requerimiento de materias primas, materia prima por materia prima proyectado a 5 años, compra de materia prima proyectada a 5 años, mano de obra directa proyectada a 5 años, todo eso es para que usted haga su análisis y diga, venga, yo necesito 26.557.814 el primer año para pagar nómina, ¿de dónde lo voy a sacar? Ah, de las ventas o de un préstamo financiero, no sé. Costos indirectos de fabricación proyectados a 5 años, costos de venta proyectados a 5 años, gastos de administración proyectados a 5 años, gastos de ventas proyectados a 5 años, estado de resultados proyectado a 5 años, ventas menos costos de venta igual a utilidad bruta en venta, menos gastos de administración, menos gastos de venta, utilidad o pérdida operacional, menos intereses financieros, utilidad o pérdida antes de impuestos, utilidad o pérdida en el periodo y entonces en el siguiente año con impuestos sobre la renta. Recuerde que cuando usted tiene un valor negativo acá, aquí les va a aparecer cero el impuesto a la renta por pagar. Balance general, excúseme, estoy trasnochado, llevo casi 36 horas trabajando montando todos estos videos, perdón ese bostezo. Está el balance general, ustedes saben que el balance general es igual activos igual a pasivos más patrimonio, la tabla de control aquí les debe aparecer en ceros, activos igual a pasivos más patrimonio. Si aquí les aparece algún dato, bien sea positivo o negativo, significa que hay algo que ustedes están ingresando mal al libro. Insisto, váyanse a la primera página. Flujo de efectivo, aquí sí, este es el flujo de caja ajustado para manejar la tasa interna de retorno del libro. El préstamo financiero me entrega capital, intereses, cuota y saldo y me lo proyecta a 5 años. Los indicadores financieros me saca la TIR del proyecto. Aquí me está diciendo con los datos que usted ingresó, con esa proyección de costos, con esa proyección de pago de intereses, con esa proyección de capital suscrito y pagado, su rentabilidad va a ser del 24% y su valor presente neto va a ser de 39.249.000 al finalizar los 5 años de ejercicio. Me grafica, voy a disminuir el tamaño de la página, me grafica el punto de equilibrio, pero me entrega también el punto de equilibrio en unidades y en pesos. Entonces me dice que el punto de equilibrio en unidades para el primer año es de 104.917 unidades. Ese es nuestro punto de equilibrio. Como estamos vendiendo 106.211, alcanzamos en el primer año a nuestro punto de equilibrio. Y en pesos es de 70.177 cuando estamos vendiendo 106.211.440. Me grafica el periodo de recuperación de la inversión. Entonces me está diciendo que mi flujo de caja va a ser así. Los costos de instalación son negativos porque son costos que en el primer año no vamos a obtener utilidades, en el segundo año tampoco, en el tercero tampoco, pero a partir del cuarto año sí. Y me dice que mi periodo de recuperación de la inversión es, con los datos que ingresé en la primera página, a los 3 años, 8 meses y un día, yo estoy recuperando mi inversión. Entonces, estimados estudiantes, esta es la manera como se maneja el libro financiero. Es una excelente herramienta. Espero que el video les haya servido. Excúsenme el bostezo. De verdad que eso de ser docente virtual a veces no es tan fácil porque toca montar el video, luego editarlo, quitarle las partes que quedaron mal, pero lo hago con mucho cariño y ojalá les sirva mucho para sus proyectos de ahora en adelante. Nos devolvemos a los datos generales y nos vemos en un próximo video.